Buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende del lugar que tú te encuentras. Oye, bienvenidos a un Café con R. Hoy tengo invitado a un amigo mío, Marcelo Romero. Ahora, este señor Marcelo Romero es especial porque estuvo en Inglaterra, por el currículum que tiene, máster por acá, doctorado por allá, máster por acá. ¿Y por qué lo invitamos? Porque naturalmente vamos a hablar de algo que está muy en boga y es cómo innovar para sostener. O sea, es cómo transformar desde el propósito y no solo desde la tecnología, que es un poco lo que vemos acá atrás, mucha tecnología. Pero Marcelo es un especialista en esto, así que hoy vamos a hablar justamente de esto que escuchamos todos los días, pero de repente la gente dice, no entiendo lo que es innovación. Pero para eso justamente está Marcelo. Así que yo le doy una cordial bienvenida a Marcelo Romero y vamos a conversar, nos vamos a entretener y estoy seguro que vamos a tener un café con R muy entretenido. Hola Marcelo. Hola Roberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme y saludos a toda la gente que te está escuchando en este momento. Oye, muchas gracias. Pero vamos a entrar un poco ya más en materia con este experto. Y innovación, ¿tú crees que cuando uno habla de innovación y tanta gente dice es solo crear una app, una patente, un invento? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que desde los años 2011 en adelante la innovación se establecía como una novedad tecnológica donde tenía que estar a la vanguardia siempre, pero creo que este concepto se ha ido transformando durante los últimos tiempos hacia un concepto de innovación más adaptativa, es decir, tomar en cuenta el contexto, la sociedad, la cultura en la cual se inserta y de qué manera, en el fondo, se pueden crear nuevos productos, servicios o modelos de negocios que generen una huella cultural. Oye, y tomándome de esto, o sea, significaría entonces que innovar en Chile puede ser diferente a innovar en África o innovar en Europa. Totalmente, totalmente eso es así y mucha de esta especificidad de la innovación determinada por un contexto, una cultura, son variables fundamentales que informan la innovación y pueden ir más allá de una dimensión tecnológica, puede ir a una dimensión social, medioambiental, etcétera. Oye, y si yo te dijera que innovar también es saber adaptarse y cuidar el entorno, qué es lo que nos puedes decir? Bueno, concuerdo contigo, yo creo que más que adaptarse o más que inventar, en realidad tiene que ver con adaptarse. La sostenibilidad yo creo que es una condición, una obligación para poder seguir existiendo como sociedad y por ende la innovación tiene que ser una herramienta para poder potenciar eso y en el fondo tratar de cambiar un poquito el concepto de decir, mira, quiero dejar una huella de carbono a dejar una huella cultural. Yo creo que mucho del trabajo que se está haciendo en Europa, dado los compromisos que existen en los distintos países con la sustentabilidad, van en esa dirección. En el fondo no es net cero, sino que es un net cero pero cultural, en el fondo más ampliado que solamente una condición medioambiental. Oye, y justamente que estamos hablando de medio ambiental, cuando estamos hablando de innovación, que entendiendo que no es solamente una disrupción tecnológica, sino que aquí hay transformación consciente, tenemos que tener la llave, justamente una llave maestra, especialmente una llave maestra para un desarrollo sostenible. Y esto es válido para las empresas, como las comunidades y como las políticas públicas. Entonces, y en esto tú tienes alta experiencia. Sí, efectivamente, yo creo que es fundamental poder bajar conceptos complejos a elementos sencillos, en el fondo, que las personas puedan internalizar. En el fondo, durante muchos años estuve trabajando en Design Thinking, en Lean Startup, en Triple Impacto. Sin embargo, todas esas medidas, en el fondo, si es que no permean a la sociedad o a la cultura, en el fondo no sirven de nada. En el fondo, yo creo que el futuro, en el fondo, no se puede esperar, sino que se tiene que diseñar. Y eso significa establecer ciertas formas de trabajo que sean mucho más amplias, que tenga probablemente un entendimiento local, pero con una visión mucho más globalizada. Esto es importante, ¿eh? Porque naturalmente cuando hablábamos de que la innovación puede ser de los diferentes lugares,
es importante pensar en lo local, pero siempre pensando en temas globales, porque naturalmente es como uno tiene que hacerlo. Lo que tú puedas innovar localmente va a tener un impacto mundial y global. Entonces, muy importante esto, y lo quiero reafirmar. Entonces, redefinamos la innovación, porque innovar no es simple inventar, a veces No. recrear mejor. Entonces, hablemos de esto. ¿Qué significa realmente innovar hoy? ¿Qué es lo que es esto recrear? Bueno, es básicamente entender muy bien qué es lo que tengo alrededor mío para desarrollar en el fondo nuevos procesos, nuevos servicios, nuevos modelos de negocio. Me recuerdo muy bien un caso post pandemia donde estaban todas estas comunidades desarrollando una serie de proyectos culturales donde en realidad pudieron levantar un territorio, en el fondo, desde cero, sabiendo que no tenían otra manera de hacerlo. Entonces se generaron conexiones, se establecieron plataformas, se estableció vinculaciones que de otra forma no se hubieran dado, pero que la misma pandemia posibilitó. Entonces, es súper importante que más allá de poder competir, la innovación es colaborativa, es entre todos, no es solamente entre gente que tiene mayor conocimiento y otras personas, o el santiaguino versus la región. Yo creo que todos tenemos que tener una parte activa en esto, entender bien lo que es la innovación, que va más allá no necesariamente de espacios específicos de generar nuevos mercados, nuevos clientes, es valor. La innovación es valor y ese valor puede ser cultural, puede ser social, medioambiental y económico. Oye, y cuando hablamos de innovación adaptativa, frente a todo lo que tú me acabas de nombrar, ese apellido adaptativo de la innovación, ¿cómo lo interpretas tú? Bueno, adaptarse es algo bien propio de las sociedades. ¿Ah? Las sociedades han crecido y se han adaptado a distintas circunstancias, a distintas necesidades y a distintos contextos. Culturalmente hablando, cuando aparece condiciones de restricción por sobre condiciones de libertad, empiezan a aparecer iniciativas de innovación. Me recuerdo inclusive cuando hablaba con gente en las comunidades en el sur, tratando de buscar soluciones efectivas. La solución efectiva en ese momento era, ¿sabes qué? Dejemos de tener una estufa leña que genera una contaminación generalizada al resto de las personas y les salva la vida a muchas personas. Eso también es una innovación cultural, de alguna manera, que se fue adaptando también a una necesidad específica y a un contexto necesario. Entonces, yo creo que la innovación es conectar con las personas, es arriesgarse, es adaptarse y también dejar una huella, dejar un legado. Y eso es importante porque somos seres sociales y en el fondo, más allá de tener una inteligencia artificial absolutamente comprometida, es conectar con personas y es generar ese arraigo necesario a partir de la colaboración. Oye, entonces una pregunta personal, ¿has vivido una experiencia donde innovar fue más que adaptarse y más que inventar? Sí, mira, una de mis tantas vueltas estuve trabajando con una empresa de reciclaje en el Reino Unido, donde habíamos visto que una serie de iniciativas de recolección de ropa terminaba siendo botada o incinerada, principalmente porque las marcas en el fondo no veían esto con buenos ojos y decían, bueno, no quiero que mi marca aparezca, prefiero quemarla con un impacto ambiental mucho mayor. Y nosotros, bueno, creamos un proyecto específico para sacar esos logos, que fue una combinación entre universidad, empresa y una empresa logística, en el fondo, que permitió sacar los logos, volver a colocarle ciertos parches e entregar de nuevo esa ropa a las personas si es que lo querían, o bien entregarla a gente en situación de calle. Entonces, ese ejercicio de hacer solamente un pequeño cambio o adaptarse en el fondo de alguna manera generó un impacto social brutal y al mismo tiempo medioambiental. Entonces, ese es un poco el ejercicio que hay que tratar de hacer. ¿Qué acciones puedo hacer yo con los mejores elementos, la mejor racionalidad que puedo tener para poder generar no solamente un impacto económico, sino también social, medioambiental, cultural? Oye, Marcelo, y al principio estaba convencida esta gente que había que hacer este proyecto. No, no, no. De hecho, tuvimos que hacer un montón de trabajos previos, de prototipos sucios, en el fondo, que llamo yo, prototipos de rápida ejecución, para demostrar de que esto era viable, era repetible y era escalable, que son como tres dimensiones bien típicas que uno tiene que tener en consideración para poder innovar. En el fondo, no sirve solamente
funcione una vez, sino que tiene que ser sistemático en el tiempo y tiene que repetirse N veces y a lo mejor también cambiar de acuerdo al contexto que le toca vivir. Oye, y ya que te salió difícil del día uno al día que ya tuviste éxito, ¿cómo fueron las sonrisas de la gente que estaba metida en el proyecto y que estaba detrás, o sea, los de la ropa? Bueno, yo creo que las empresas hoy funcionan muchas veces como silos, en el fondo son muy verticales, entonces cuesta que cada una de estas partes entienda el valor del anterior elemento de la cadena, por decirlo de alguna forma. Creo que el trabajo de nosotros fue visibilizar esta transversalidad y hacer entender a los distintos actores que el valor que se está generando es más que solamente una dimensión, sino que son multidimensionales, que probablemente multiescalares, pero claro, que parten de una solución creativa, en el fondo, de una solución diferente a un problema que es súper complejo. Entonces, como te decía antes, la innovación surge desde la restricción, no desde la libertad. Entonces, la restricción exige mayor foco, mayor concentración y acota mucho más las posibilidades de solución. Ahí está la innovación. No está en te doy un cheque en blanco, hazme lo que tú quieras, sino que es con todos estos variables que son negativas, tiempo, costo, recursos, personas, etcétera, cómo eres capaz de crear soluciones creativas distintas. Oye, entonces la sustentabilidad, por lo que estoy mirando, para mí ya no es un lujo hablar de sostenibilidad, porque es una condición que debemos tener para seguir existiendo. Entonces, se podría decir que la sustentabilidad, bien aplicada, simplemente es más inteligente. Efectivamente, yo creo que la sustentabilidad en el fondo una variable sine qua non de la sociedad que nos toca vivir. Este es el desafío actual que nuestra generación y las generaciones probablemente que vienen atrás van a tener que tomar. Entonces, ¿de qué manera la innovación se ajusta a esta necesidad? Se ajusta a resolver estos problemas, de tratar de entregar unas soluciones de alto impacto, de nuevo, bajo ciertas condiciones y ciertas restricciones. Hoy por hoy, lo que están haciendo muchas empresas es empezar de a poco a entender de que el rol de las organizaciones ya no solamente es a sus accionistas, sino que están siendo parte de un ecosistema mucho más grande donde tienen un impacto social diferente. Me pasa que las empresas solamente todavía están concentradas en el retorno económico de sus soluciones, pero también hay que expandir un poco eso, y eso también es innovar, en el fondo, cómo van a tener que innovar en la manera de ejecutar, de liderar, de cohesionar los efectos que van a dejar en un territorio. Entonces, muchas de las organizaciones en Europa, por lo menos, y en África sobre todo, están tomando con estos variables como un elemento de valor y de restricción para poder innovar, un pie forzado, por decirlo de alguna manera, para que la solución que se crea sea mucho más vinculante a ese territorio, a esa sociedad, a esa cultura. Cierto, porque naturalmente la innovación que va a hacer alguien en África y en alguna industria de África, de repente no tiene por qué tener el mismo efecto en Europa. Viceversa, va a pasar en Europa, pero lo importante acá, y que es donde hay que recalcar, innovar con sostenibilidad. Oye, una vez un emprendedor una vez me dijo que no había que dejar una huella de carbono, sino que había que dejar una huella cultural. ¿Cómo lo interpreta eso? Bueno, es entender bien que uno viene de una parte y quiere tratar de llevar o traspasar ese conocimiento a través de la generación. Entonces, es hacerse cargo de sí mismo y entender que uno es parte de un sistema mayor, de un colectivo mayor, donde en realidad la sostenibilidad ya no es una condición, es una obligación, y muchas veces, en el fondo, muchas veces nos perdemos en el día a día y estamos absortos en esto, pero hay que tratar de hacer esa pausa, hay que tratar de hacer ese entendimiento, en el fondo, para poder tomar acción y diseñar soluciones que tengan un mejor relacionamiento, en el fondo, con la cultura y el contexto. Oye, y otra de las cosas que yo veo es que no hay innovación sin educación, o sea, hay que educar, 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 y yo digo que tanto las generaciones que vienen atrás como las actuales, o sea, es importante
que uno tenga esa capacidad, bueno, y la paciencia también, y las ganas, y darle, porque si no educamos, no innovamos, es imposible. Sí, es verdad, Roberto, tú tienes toda la razón. Yo creo que durante mucho tiempo, en el fondo, la innovación estuvo a un nivel muy alto. Muchas organizaciones empezaron a adaptar o incorporar estos conceptos. Me costó mucho también hacerlos entender a ese nivel, inclusive, que la innovación era viable, repetible y escalable. Pero ahora el contexto es completamente distinto y ahora ya no sirve trabajar arriba, hay que trabajar desde la base y las personas hay que sincerar un poco que estos conceptos no son grandes conceptos o grandes ideas que no pueden incorporar. Al contrario, tenemos que buscar la manera de comunicar mejor lo que es innovación y lo que no es innovación, comunicar mejor que la innovación surge con desafíos, y si no hay desafíos, en fondo no va a haber innovación. Y tres, que yo creo que la innovación surge a partir de pequeñas cosas, no tiene que ser un desarrollo tecnológico complejo, no tiene que ser una inteligencia fundamental para poder tomarlo, sino que es básicamente tomar estos elementos desde la base y empezar a subir hacia arriba a una sociedad. Oye, entonces la clave está en crear estas cápsulas de conocimiento, es tener recursos simples y que son accesibles para poder formar una masa crítica que pueda transformar desde abajo, porque es importante que si estamos en esta elite y empezamos a democratizar y empezamos a enseñar, a educar desde abajo, esto empieza a expandirse. ¿Estamos de acuerdo, no? Totalmente. Mira, me pasó un ejemplo interesante cuando estuve trabajando en un grupo de hoteles que tenían un montón de infraestructuras y te querían rediseñar en el fondo sus lavanderías. Y básicamente me decían, bueno, queremos hacer nuestra lavandería súper autónoma, 100% autónoma, con sensores. Y en ese momento dije, esto no es acerca de sensores, esto no tiene que ver acerca de la tecnología, no cómo las personas que trabajan en esta organización se empoderan de tal forma de que hacen suya la tecnología. Entonces, la mitad del trabajo que yo estuve haciendo fue básicamente explicarle a la gente que la tecnología no iba a quitarle los trabajos, porque en general la gente está muy asustada de estas cosas, sino que al final van a crear o se va a mejorar su trabajo. La calidad de su trabajo va a ser mucho más interesante, pero eso va a significar una tecnificación, como dices tú, o una educación que claro, hay que hacerla. En fondo no se va a implementar porque sí. Y las tecnologías, si bien es cierto, son muy interesantes, las que hay hoy en día, hay que hacer la bajada para que las personas la entiendan. Y si no la entienden en su día a día, en qué manera los van a afectar de forma positiva, no sirve, no sirve. Y eso es un tema súper interesante y que refuerza mucho este concepto que tú bien mencionaste, Roberto, sobre la importancia de la educación, de buscar talleres, de buscar mesas redondas, de buscar miles de maneras de poder generar ese vínculo con las personas y de empoderarlas para que ellos también puedan hacer su trabajo de mejor forma. Oye, y en tu experiencia personal, si yo te hago una pregunta, Latinoamérica, Europa, África, en lo que estamos hablando esta ocasión, desde abajo hacia arriba, ¿cómo los ves? Latinoamérica tiene un tremendo potencial, Roberto. Tiene un montón de recursos ambientales, tiene un montón de personas, de distintos tipos de personas, de distintos tipos de culturas, de distintos tipos de necesidades en el fondo. Y yo creo que ahí subyace algo muy interesante que tiene que ver con cómo creas en el fondo equipos multidisciplinarios de alto desempeño. Y eso tiene que ver, tenemos que tener equipos que sean diversos, que sean amplios, que puedan ver distintos tipos de problemáticas de distintas formas. Lo que yo pueda entender como innovación, probablemente una mujer, un niño o una persona de otro país con distintos rasgos culturales puede absolutamente entregar un valor distinto y nuevo al trabajo. Pero el fondo, como te decía, en Inglaterra hay una gran necesidad de desarrollar lo que se llama las green skills, que son habilidades específicas de innovación, de adaptación, de trabajo en equipo, de un liderazgo distinto, con propósito, como tú bien dijiste. Entonces, yo creo que ese concepto va a tener que bajar a Latinoamérica y ya tiene un asidero muy importante y muy interesante que hay que tratar de rescatar y de valorizar.
O sea, buenas ideas sobran, ¿eh? Lo que falta aquí es ejecutarlas bien. Entonces, es como pasar del PowerPoint al terreno. Y pucha, que es difícil pasar de este PowerPoint que se ve todo maravilloso, en colores, con tú los vas moviendo. Ahora, hoy día le colocas hasta la inteligencia artificial, pero llévala al terreno, porque ahí no puedes llevar ni al PowerPoint ni a la inteligencia artificial que te ayude. Entonces, No, hay no, que tomar no. esta idea, hay que hacer los prototipos correspondientes, hay que validarla y hay que escalarla. Entonces, ahí hay una pega re importante, ¿no? Es súper interesante lo que estás diciendo porque la innovación, si no se puede aplicar, no sirve. Entonces, la innovación per se no es algo pristino, no es algo limpio, es algo sucio, manoseado, que se prueba, se rompe, se vuelve a probar, se vuelve a romper, y N veces durante un ciclo de tiempo acotado, en el fondo, pero hay que sacarla un poco de las grandes salas de reuniones, de estas empresas, de esta lógica empresarial, de este valor empresarial y tratar de empezar a llevarlo a las sociedades, a las culturas, a los territorios. Mucho trabajo queda por hacer. Sin ir más lejos, no estamos lejos, hay un tremendo trabajo que desarrollar con gestión social, gestión medioambiental, gestión cultural en distintos territorios. Entonces, es muy importante hacer esa bajada, esa territorialidad y poder levantar en el fondo iniciativas a través de la colaboración. Me ha tocado trabajar con grupos interesantes en Concepción como Sidere, que quieren dar una innovación regional, una innovación diferente desde una mirada, perspectiva diferente. Y eso es sumamente valioso. Oye, y pareciera ser que de repente, y eso lo vivo a diario, la innovación como que muere por exceso de planificación, planifican y planifican y planifican, y entonces ahí la gente se aburre y dice, no, no, no vamos a innovar nada. Y la otra que es a la que más yo veo es por miedo al error. Tanta gente dice, no, ¿sabes qué? Creo que si vamos a hacer esto nos vamos a equivocar. Y parten más, pues, ¿sí? Parten colocando la carreta delante de los bueyes y así no funciona la innovación. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo después del COVID, proyectos turísticos, después de esta pandemia, que con pocos recursos, hoy supieron reactivar economías locales con creatividad. Yo le pregunto a esa gente, ¿tuviste miedo? Yo creo que ellos se tiraron al agua porque pues, si no, se morían. Entonces, ahí hay un buen ejemplo de gente, de grupos, de colectivos, donde no tenían miedo al horror, porque ya había pasado de todo. O sea, ¿cómo es el mensaje que le tenemos que dejar a tanta gente que nos escucha? Que bueno, que nos escuche, para que, oye, el error no te preocupes y no planifiques tanto. Ten la idea, hazla. Tienes que tener ciertos elementos, pero tírate al agua. Totalmente de acuerdo. Yo me pasó muchas veces cuando trabajaba con grandes corporaciones y grandes empresas transnacionales que ellos no querían básicamente fallar porque tenían miedo a exponer ciertos problemas o necesidades que no sabían cómo resolverlas. Entonces, yo creo que como tú muy bien dices, la innovación es iteración, es decir, pruebo algo, me resultó, no me resultó. ¿Por qué no me resultó? Y ser capaces también de ponerle, no tenerle miedo a los números y ponerle un indicador detrás antes de hacer las pruebas, porque probar por probar probablemente tampoco te va a llevar a puerto, sino que básicamente es decir, mira, yo quiero tratar de demostrar esto. Igual ser súper honesto, esto es como una prueba de laboratorio donde tú básicamente vas a reiterar o repetir esto N veces para que vayas aprendiendo y vayas reconociendo dentro de ese error un valor que es súper interesante para poder seguir este camino de pruebas. Las pruebas en el fondo existen desde prototipos de inspiración, prototipos de escalamiento, hay prototipos de validación, hay varias formas de poder hacer esto. Entonces, no hay que quedarse con la idea de que esto es algo estático, sino que es algo dinámico y que está en constante iteración varias veces. Entonces, yo les hablaba a algunos alumnos de la Escuela de Economía, del Magíster de Innovación, yo les decía, bueno, ¿cuántas veces ustedes han iterado esto? ¿Cuántas veces han pivoteado esto? Dicen, no, 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 lo intentamos una vez. Pero le dije, no, 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 si la gracia está, el valor está en fallar.
¿Y por qué? Me decían, no, porque el valor de fallar es decir, bueno, qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Entonces, al hacer dos vueltas, la segunda vuelta, tú no vas a cometer los mismos errores del inicio, sino que vas a probablemente evitar esos primeros errores y vas a probar otros. Entonces, es súper importante eso, que en el fondo la prueba tiene que ser un proceso sistémico donde yo pongo ciertos números o indicadores antes o hipótesis preliminares que voy a probar, porque no voy a salir a hacer cualquier cosa, sino que voy a tratar de ordenar un poquito esto para que cuando tenga un resultado yo pueda decir, mira, funcionó más o menos, o no hay que meterle más tiempo ni recursos porque nadie quiere algo así. Oye, y ya que estamos en esta, quiero hablar de futuro, de una visión futura. Para mí, personalmente, el futuro no se espera, se diseña. Entonces hay que ir. Y eso es, esto lo relaciono con lo que tú acabas de decir. Cuando tú probaste una vez, es ninguna, o sea, una es nada. Y hay que seguir probando, y hay que seguir diseñando. Entonces, hablemos de esto del futuro que lo vamos a diseñar. Tengamos una visión a largo plazo. Yo creo que hay que co-crear soluciones sostenibles en red y quiero insistir, desde lo local, pero pensando en global. Refuérzame esa idea con tu punto de vista. Mira, desde un tiempo a la fecha me ha tocado más trabajar con temas de futuro que con temas de innovación específicamente, Ah, principalmente porque las organizaciones hoy por hoy tienen que evaluar de la mejor manera cómo ese futuro les va a impactar. Y no solamente un futuro, pueden ser 3, 4, 5 determinados por miles de factores. O sea, no necesariamente se determina como una tendencia, sino es generar la preparación para que las organizaciones tengan la respuesta adecuada a esa necesidad. Ejemplo, uno puede pensar de que el agua en el fondo es un bien escaso y que al final del día eso va a generar un impacto específico en las distintas organizaciones sociales, económicas, medioambientales. ¿Cómo están esas empresas o esas organizaciones preparadas para este problema? ¿Están bien preparadas? ¿Están mal preparadas? Cuando, ¿qué medidas de mitigación pueden crear antes de que pueda ocurrir? Y si no ocurre, no importa, porque al final del día prepara a las organizaciones para tener una flexibilidad respecto del cambio. Otro ejemplo podría ser, no sé, el mismo apagón que nosotros tuvimos en Santiago hace no más de un mes, generó una necesidad de qué pasa, por qué no estamos preparados frente a esto, por qué no somos capaces de tener sistemas de seguridad que duren, no sé, más del tiempo necesario, que los vemos celulares en el fondo se cortan después de una hora. Entonces, nosotros como sociedad tenemos también que hacernos cargo de eso y decir, bueno, ¿cómo nos preparamos? Tenemos que salir de esa caja producto de la cultura romana que tenemos, del código romano, que en el fondo solamente creamos soluciones si es que vemos el problema. No estamos viendo la posibilidad de prevenir las cosas antes de que lleguen, pero eso, claro, requiere una cultura diferente, ajustar algunas cosas, cambiar un poquito el mindset para poder lograr eso. Pero si se logra, es fantástico, es una cosa muy, muy, muy interesante. oye, en ese sentido, hemos recorrido América Latina, donde vemos que tiene una potencial gigante. O sea, hay biodiversidad, lo nombramos, hay creatividad, hay cultura, hay gente preparada, pero yo creo que necesitamos pensar en el clave de este futuro nuevo y creo que nos falta ahí un tema. Y por eso creo que tenemos que adaptarnos a este cambio y tenemos que anticiparlo. Ahí tenemos que hacer harto esfuerzo, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que ahí es un poco el llamado de organizaciones internacionales que están llevando adelante esto, como las Naciones Unidas, como la CEPAL, que de alguna manera están tratando de concientizar a la sociedad respecto de estas necesidades, en el fondo, y los gobiernos también tienen parte y son actores y tienen parte fundamental en esto, pero de nuevo, si es que lo hacemos desde una mirada reactiva y no propositiva, probablemente no vamos a poder lograrlo. Esa es una de las grandes cosas que me acuerdo, aprendí de la política pública europea. No te digo que sea ni mejor ni peor, simplemente ellos tienen un lapsus de gap, o en fondo, o de visión más allá de 5 años. China hoy en día
está pensando no en el año, sino que en 100 años más. Tuve la suerte de ir allá y al final del día tú te das cuenta, en el fondo, las infraestructuras que están creando es para 100 años más. La dimensión económica que quieren tratar de proyectar está 100 años más. Entonces, ¿cómo la sociedad en el fondo está pensando el futuro desde el hoy? Es sumamente interesante porque alinea a los distintos actores en una visión común, en un propósito común. Al final, cada uno entiende cuál es su parte en ella y cómo incidir positivamente. Oye, quiero hablar con Marcelo Romero, el especialista. Y te quiero hacer, no ha pasado rápido el tiempo, ya estamos, hemos hablado harto, hemos conversado harto, lo cual es muy bueno. Y a Marcelo, el especialista, ¿cómo te imaginas una América Latina innovadora y sostenible en el 2035? Y a eso te agrego, ¿qué tendríamos que hacer hoy para llegar ahí? Soñemos, volemos, ¿no? Tratemos de esto. Sí, claro. No, mira, yo creo y sueño con una Latinoamérica conectada entre ellas, en donde las distintas fuentes de valor son sumamente interesantes de considerar, de tomar. Quisiera ver mayor cooperación de forma transversal y de forma vertical, porque si no hay colaboración nunca va a haber innovación. Entonces me encantaría poder hacer de que toda esta región en el fondo pueda compartir un ethos común y finalmente pueda generar soluciones que son fundamentalmente arraigadas, pero también que son compartidas por todos los demás. Sin ir más lejos, el caso del cobre es perfecto ejemplo de cómo buenas prácticas que ocurren en Chile se pueden aplicar en Bolivia, en Perú, en Brasil. Lo mismo pasa con la industria forestal. Entonces, ¿cómo podemos crear en el fondo un legado común de trabajo para poder generar bienestar no solamente económico, sino que también social, medioambiental y cultural? Oye, bueno, la verdad que un lujo de invitado, Marcelo Romero. Oye, muchas gracias por venir a un café con R. Bueno, y a toda la gente que nos sigue, que nos mira, que se repiten los programas, que nos llaman. Vamos a tener un próximo programa tan entretenido como este, con otro tema tan apasionante que, bueno, que nos interesa. Emprendimiento, estamos hablando de futuro, estamos hablando de innovación, así que, bueno, muchas gracias, Marcelo, y a todos los que nos están viendo hoy día. Muchas gracias, hasta luego, chao, nos vemos en la próxima.